Hoy tengo una palabra que estoy seguro que ha salido del trono de la gracia del Señor para cada uno de nosotros. El tema que voy a tratar en esta mañana, y obviamente con motivo del mes de la familia, que quiero hacer un paréntesis y dar gracias a Dios porque hemos tenido un mes de la familia maravilloso. Había preocupación en el corazón nuestro porque no íbamos a poder hacer nuestro tradicional Family Day, no íbamos a poder tener los invitados que acostumbramos. Gracias al Señor y mi esposa, Dios puso en su corazón darle un giro a este mes de la familia y en vez de tener invitados como teníamos, compartir testimonios de familias nuestras, de en medio de la congregación, de lo que Dios ha hecho en medio de ellos. Así que si alguno de ustedes no ha podido hasta aquí los 3 jueves anteriores ver y sintonizar el mensaje de la palabra, los testimonios que se han compartido, yo los invito a que vayan a nuestra página, se quedan almacenados allí y que puedan ser partícipes de esa gran bendición. El próximo jueves entonces finalizaremos esta serie de jornadas ya sí con la participación de una de nuestras doctoras, ¿verdad? Quien va a dar un cierre a todos estos temas con respecto al mes de la familia. De igual manera, el próximo domingo tendremos un pastor que es excelente comunicador, invitado a tratar también temas relacionados a esto, y con eso cerramos, ¿verdad?, el mes de noviembre, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Yo quiero compartir en esta mañana el tema: construye vallado y ponte en la brecha por tu familia. Construye vallado y ponte en la brecha por tu familia. Y yo creo que tu familia va a ser muy bendecida en esta mañana, también a los que nos ven a través de las redes. Y quiero que si pueden ponerse de pie para que leamos en reverencia la palabra de Dios. Vamos a leer 2 versos que están en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versos 30 y 31. Ezequiel 22, 30 y 31. Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Y quiero, a manera de introducción del tema que quiero tratar hoy, que se basa en la oración, construye vallado y ponte en la brecha por tu familia, hacer una breve paráfrasis, una breve introducción de lo que estaba ocurriendo en el capítulo 30. No me puedo detener mucho, pero cada uno de ustedes luego en su casa tienen la tarea de analizar este capítulo completo. Pero en el capítulo 30 se narra qué tanto se había desviado el pueblo de Israel, y este es un mensaje que va dirigido a Jerusalén, ¿verdad? En el capítulo 30, así dice el título, de los propósitos de Dios y del camino de Dios. Realmente allí se habla de horrores, de cómo los grandes pecados que se muestran allí, como la idolatría, como el derramamiento de sangre, como pecados de inmoralidad sexual, y narra diferentes tipos de inmoralidad sexual, y cómo todo esto se había convertido en la rutina, en el día a día del pueblo de Israel. De cómo el pecado, la profanación, incluso los sacerdotes y profetas. Usted va a leer ese capítulo 30, horrible. Incluso los sacerdotes y profetas se habían desviado del camino de pureza y de santidad al que el Señor
había llamado al pueblo de Israel. Y como consecuencia de esto, venía juicio de Dios sobre su pueblo. Y lo único que Dios pedía para detener el juicio era encontrar, y yo quisiera que usted vaya de nuevo al texto que leímos, esos 2 versos, para que se fije cómo, aunque Dios estaba hablando al pueblo, dice, busqué entre ellos hombre, en singular. Vaya usted y búsquelo, para que pueda confirmar lo que le estoy diciendo. Aunque Dios estaba hablando al pueblo, Dios estaba buscando no hombres, sino hombre, uno, con uno que hiciera vallado y se pusiera en la brecha, era suficiente para que Dios detuviera el juicio por el pecado del pueblo. Hermanos, es que Dios es un Dios justo, pero Dios lo que quiere es bendecirnos y extendernos su misericordia. Dios no es un Dios que quiere castigarnos. Dios no es un Dios que anda procurando hacernos mal. Por el contrario, Dios es un Dios bueno que quiere hacer buenas cosas a nuestro favor. Y yo quiero leer como lo dice la Nueva Versión Internacional, este verso 30, para que veamos la disposición de Dios de encontrar una razón para detener el juicio. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Amados hermanos, Dios estaba buscando una persona que se pusiera como un escudo, una persona que rogara y que clamara misericordia por encima de sus juicios. Uno solo, que hiciera vallado y se pusiera en la brecha. Hermanos, si es que no se trata de no pagar las consecuencias. A veces tú y yo, al orar, no entendemos bien la diferencia que existe entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es un Dios justo, entendamos eso. Él no puede dar por inocente al culpable. Entendamos, porque a veces nosotros oramos para que no vengan las consecuencias de nuestro pecado. Y olvidamos que aunque Dios es misericordioso, Dios es un Dios justo, que no puede dar por inocente al culpable. Al orar por nuestra familia, ¿verdad? Porque este tema se trata de hacer vallado y de nosotros poder ponernos en la brecha por nuestra familia, no debemos pedirle a Dios que quite las consecuencias. Lo que debemos pedirle es que extienda las misericordias para que en medio de ellas puedan ver su amor y no sean destruidos. Por eso quise leerlo en Nueva Versión Internacional, porque ahí lo dice claro: yo ando buscando a alguien que me ruegue para que no los destruya. David pecó y Dios tuvo misericordia de él. Le extendió la misericordia a tal punto que Salomón, su hijo, construyó el templo. Se leyó. Sin embargo, hubo consecuencia al pecado de David. Hermanos, cuando oremos por nuestras familias, no oremos pidiendo que seamos exentos de las consecuencias.
porque a veces las consecuencias son necesarias para hacernos arrepentirnos. Oremos para que Dios nos extienda su misericordia y que no seamos destruidos, que tengamos oportunidad de alcanzarla. Y yo quiero contar una historia un poco jocosa, pero que siento que refuerza este primer punto que he querido dejar, que es no orar para que las consecuencias sean quitadas de nosotros, sino para que Dios nos extienda la misericordia. Cuando mi familia recibió al Señor, ya hace, el 6 de abril de este próximo año, yo cumplo 30 años de haber sido bautizado en esta iglesia. Y recuerdo que llegando nosotros a la iglesia, mi mamá entendió el concepto de oración inmediatamente. Yo realmente, como pastor, quisiera saber qué fue lo que hizo que ella lo asumiera para yo enseñarlo a los demás, ¿verdad? Pero recuerdo que ella, inmediatamente empezamos a venir a la iglesia, formó un altar familiar de oración en mi casa y nos sentaba a mis hermanos y a mí, nos arrodillábamos en la cama, era tipo 5 de la mañana, porque teníamos que salir temprano a los colegios, y tipo 5 de la mañana, uno durmiéndose así ahí, y a veces se le dormía, y cuando le tocaba a uno orar, tenían que decir, te toca a ti, despiértate. Pero estábamos ahí arrodillados, delante del Señor. Y mi hermano mayor, que se había graduado de la escuela de agronomía, esa es su primera profesión, él es agrónomo, y se había ido al sur del país a trabajar la tierra. Y un muchacho joven que no conocía del Señor, trabajando la tierra bajo el sol y en el sur profundo del país, obviamente que lo que pasaba cuando salía de ahí era que iba a tomar alcohol, a todo lo que hace una persona que no conoce al Señor. Y mi mamá, que no sabía todavía orar porque era nueva creyente, le dijo al Señor, como una madre que habiendo conocido la verdad, una perla de gran valor, quiere compartirla con todos, le dice, Señor, cuida a mi hijo allá, quítale, Señor, el vicio de tomar alcohol. Señor, yo oro para que le caiga mal cuando él beba alcohol y de una manera que no pueda volver a beber jamás. Eso fue una oración real, en la cama allá. Una oración quizás no de manera correcta, pero en el conocimiento que ella tenía, en el poco conocimiento, representaba lo que había en su corazón para su hijo. Hermanos, y en esa semana mi hermano salió a tomar con sus compañeros de trabajo y eso le cayó tan mal que hubo que traerlo del sur para la casa y duró 3 días. Hubo que llevarlo a emergencia, hubo que hidratarlo con suero, hubo 3 días. Y recuerdo una segunda oración de mi mamá el segundo día diciendo, ay Señor, es que yo no sé orar, yo no sabía cómo pedirte, guárdame mi hijo. Desesperada. Ay Señor, no me lo mate. Pero después que mi hermano vino, no se volvió a ir más. Se quedó aquí, vino a la iglesia con nosotros, escuchó un mensaje de la palabra y entregó su vida al Señor. Y hasta el sol de hoy está sirviendo aquí en medio de la iglesia. Quizás, como dije, la oración no fue correcta. Pero el clamor fue como un vallado. Se puso en la brecha por su hijo. Tuvo que pagar consecuencias. Pero la misericordia de Dios le fue extendida. Y eso no fue para destrucción, sino para salvación de su alma y para vida eterna. ¿Saben? Dios hizo eso con nosotros. Nuestro pecado nos había alejado de Dios. La muerte era la condena. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y vemos eso en nuestras vidas, un mundo caído, muerte por doquier. Mas Dios muestra su amor para con nosotros.
en que estando nosotros muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros y con su muerte pagó por nosotros, a fin de que tú y yo no fuésemos condenados. Colosenses 2, 14 al 17 lo dice de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no sé si usted se da cuenta de que Dios no quitó la consecuencia. La consecuencia del pecado era la muerte, y hubo muerte. Cristo el inocente murió en la cruz por ti el culpable, para que tú el culpable pudieras alcanzar salvación y vida eterna. Dios no quitó las consecuencias, pero te extendió su misericordia en la persona de Cristo Jesús. Número 1, no orar para que Dios quite las consecuencias, sino que Él extienda la misericordia. Número 2, y este segundo punto voy a tener que parafrasearlo completo, porque si no, no me va a dar tiempo de llevar el mensaje que quiero hoy compartir con todos. Pero el punto número 2 es que debemos perseverar constantemente en la oración. Perseverar en nuestra oración. Y la referencia que quiero hacer es la del profeta Elías. Y me tomo esta libertad porque yo he predicado muchas veces aquí de este tema. El profeta Elías, un profeta a quien Dios le hablaba directamente, un hombre lleno de la palabra de Dios y de la presencia de Dios en su vida. Y Dios le dijo que hablara y cerrara los cielos y que no iba a llover más. Y él habló y hubo una gran sequía. Y estando allí, hubo ese gran enfrentamiento que nosotros conocemos, casi 850 profetas, ¿verdad? Registra la Biblia que estaban allí en el Monte Carmelo y hubo esa gran... Y Elías fue, de verdad yo creo que un tanto duro con estos profetas. Él estaba tan seguro de que Dios le hablaba, de que Dios contestaba su oración, de que hicieron un reto de poner un sacrificio y de que fuera consumido y que el que hiciera descender fuego del cielo, ese sería el Dios verdadero. Y obviamente los números daban que 850 tenían que vencer a uno. Pero esos 850 empezaron a hacer todas sus cosas y Elías le decía, cuidado si su Dios está dormido. Cuidado si no los escucha. En una dijo algo así como, cuidado si fue al baño. Sin embargo, cuando llegó el turno de Elías, se puso la cosa más difícil porque se puso no solamente la carne, el objeto del sacrificio, se pusieron piedras, se puso agua, se puso que fuera todavía más imposible. Y este hombre oró y descendió fuego del cielo y se consumió el sacrificio, se consumió el agua, se consumieron las rocas y no quedó allí nada. Y ciertamente se demostró que este hombre y la oración de este hombre era escuchada por Dios y que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Sin embargo, este mismo hombre, Dios le dijo que fuera delante del rey y le dijera de que ya iba a llover. Entonces lo que yo entiendo es que si él estuvo tan seguro, porque hermano, para usted empezar a relajar a otro en medio de un reto, es porque usted está muy seguro de que a usted le van a escuchar.
Sin embargo, cuando Dios le dijo, dile que va a llover, miren lo que vemos, que él oró una vez para que lloviera y mandó al siervo, y el siervo fue, ¿y qué había? Nada. Y Elías no dudó, sino que, ¿qué hizo? Volvió y oró. Y el siervo fue a ver y nada. Elías, ¿qué hizo? ¿Dudó? No, volvió a orar. Y el siervo fue a ver, ¿y qué había? Nada. Hermano, ya yo a la tercera hubiera estado por cuidado si no fue Dios que me dijo. Sí, porque Señor, yo tengo fe, ayuda a mi incredulidad. Así que nosotros somos. 7 veces fue el siervo y no vio nada, pero a la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube como el tamaño de una palma de la mano. Y entonces él le dijo, dile al rey que corra, porque agua viene, porque va a llover. Y llovió. Los cielos fueron abiertos. Hermanos, y eso tiene una gran enseñanza para ti y para mí. Aunque estemos seguros de que Dios es un Dios fiel, aunque estemos seguros que el que ha prometido es el que también cumplirá, porque fiel es el que promete, fiel es el que da la promesa y fiel es también quien la cumple. Dios requiere de nosotros la obediencia en orar, orar y orar, confiado en que Él dará la respuesta. Entonces, pastor, pero es que Dios me dijo y oré y no pasó nada. Una vez. Pastor, oré y no pasó nada. 2 veces. Pero yo sé que a la 7ª Dios hará lo que ha dicho que hará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En segundo lugar, tú y yo tenemos que aprender a perseverar en la oración. Y un paréntesis, si Elías, que hizo descender fuego del cielo a la primera, tuvo que orar 7 veces. Entonces no cojan el 7 como un número literal. Así que cuando usted vaya por 70 veces 7, todavía confíe, porque es que usted no es Elías. Pero Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, antes de cerrar el paréntesis, yo creo que el pastor Jorge Davis no me perdonaría que yo no aproveche ese momento para decir cuántos están perseverando en sus cuartetas de oración. ¿Cuántos están perseverando en sus cuartetas de oración? Hermano, porque lo que más hay ahora es motivo de oración. Lo que más hay ahora son razones para orar. No solamente las 20 y pico de motivos que cada semana se nos envían. Esos son una guía. Pero cada uno de nosotros, posiblemente cada uno de los 4 tiene 20 y pico de motivos personales también por qué orar. O nada más soy yo. Y si no hemos recibido 1 vez, 2 veces, 3 veces, insistamos, perseveremos en la oración. Ahora, ¿por qué necesita tu familia un vallado? Porque yo estoy hablando de hacer vallado y ponernos en la brecha por nuestra familia. Bueno, para ilustrar este tercer punto, les voy a hablar también de una historia que ustedes conocen, todo muy bien, que se llama la historia de Job. Y cada vez que yo leo ese libro, hay cosas que yo veo reflejadas ahí de mi vida. Y yo he dicho muchas veces que quizás yo me llamo Jorge en vez de Jorge. Pero dice la Biblia, y no tengo tiempo de leer cada verso, voy a leer algunos, de que Job era un hombre justo.
Un hombre de verdad prácticamente sin comparación. Un hombre santo. Sin embargo, tras todo lo que pasó, y conocemos la historia, ¿verdad? De pronto el enemigo quiso zarandear a Job, recibió permiso para hacerlo, y en el primer capítulo, ahí mismo, primer capítulo, usted empieza que vienen y le dicen a Job, mira, y tus hijos estaban allí y se murió y se cayeron y se murieron los hijos, y la vaca, qué sé yo qué, y esto, y se fueron todas las posesiones, y como en un abrir y cerrar de ojos, todo se les fumó a Job. Algunos aquí han sufrido pérdidas, como que al mismo tiempo han perdido trabajo, han perdido estabilidad emocional, han perdido negocios, como que se cierran todas las puertas y de pronto tú te sientes que, ¿y qué fue? Se me vino el mundo encima. ¿Y dónde está Dios? Y Job dijo una expresión en el capítulo 3, verso 25, que quiero leerla porque a veces nosotros necesitamos expresar lo que sentimos, porque es que es verdad que nos sentimos que se nos cayó el mundo encima. Job dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba me ha venido y ha acontecido lo que yo temía. ¿Alguna vez te has sentido así? Que tú tienes temor de que algo malo va a pasar y cuando pasa, porque a veces no es temor, a veces es conocimiento, se nos cae el mundo entero y decimos, wow, lo que yo me temía ya está aquí. ¿Y sabes cuál es la explicación? Es que cosas negativas pasan en este mundo caído. Pero una cosa que pude aprender estudiando a Job es que Job entendió que no podemos argumentar contra Dios. Escúchame bien, a ti que nos mira a través de las redes, no podemos argumentar contra Dios. Job no tenía el evangelio como nosotros, él no tenía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ninguna de las cartas de Pablo, ¿verdad? Ahora quizás él lo entendería mejor, él no había visto la respuesta. Por eso quiero resaltar algo que él dijo en el capítulo 9, versos 32 al 34, que se explica por eso, porque él no conocía el evangelio, pero no se explica en tu vida ni en mi vida, porque ya tú y yo hoy conocemos las buenas nuevas. Pero quiero leer esta expresión de Job para darte una enseñanza. Job capítulo 9 versos 32 al 34. Esto, ¿verdad? En una interacción con Dios y reconociendo que no podía argumentar contra Dios. Y dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros, o sea, entre Dios y yo, no hay un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Escúchame bien, iglesia, porque yo acabé de leer en el capítulo 3 que él dijo que lo que él temía había acontecido. El terror que él tenía ya había llegado sobre su vida, pero él está reconociendo aquí que lo que le haría falta es un árbitro, un mediador entre él y Dios que haga que Dios retire su vara de sí y que impida, ¿verdad?, que el terror le espante. Yo le acepto eso a Job, porque él no conocía el evangelio, pero no te lo acepto a ti, iglesia. Porque esa brecha ya fue cerrada.
Dios trajo la provisión de ese árbitro. Es cierto lo que Job dijo, necesitamos un mediador. Y Dios trajo como provisión a Jesús, que no solamente es el mediador, sino que es el adecuado para mediar entre Dios y nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él puede mediar entre Dios y nosotros porque Él conoce a Dios. Porque Él es Dios. Y Jesús puede mediar entre Dios y nosotros porque Él nos conoce a nosotros. Porque Él es hombre como nosotros. Él es 100% Dios. Y Él es 100% hombre. Eso yo no lo entiendo. Porque las matemáticas me enseñaron que uno puede ser 50% una cosa y 50% otra. Pero Él es 100% Dios. Y 100% hombre. Él es como Dios. Y Él es como nosotros. Él sí puede mediar. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él entiende nuestras tentaciones. Él sintió hambre como nosotros. Él sintió dolor, Él sintió cansancio, Él sintió tristeza y lloró. Todo lo que está sintiendo ahora, soledad, se sintió solo. Gritó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la burla, Él sintió la traición, Él sintió el desprecio. No hay algo que tú estés sintiendo ahora que Él no haya sentido, pero Él nunca pecó, nunca se separó de su propósito eterno en Dios, de todo lo que Dios lo había llamado a hacer. Él lo cumplió por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. E Isaías, que lo vio cientos de años antes, dice que el fruto de su aflicción lo llenó de satisfacción. Él te conoce, Él sabe cuáles son tus debilidades y Él sabe cómo acercarse a ti para levantarte. Él no te rechaza, Él te anima. Y Él nos ama. Y mejor aún, ya Él no está limitado a un cuerpo. Tuvo una mejor idea. Saben, muchos de nosotros decimos, ay, yo quisiera que Jesús estuviera aquí. Pero saben, si lo pensamos mejor, nos conviene que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Porque si Jesús estuviera aquí y dijera, voy a orar por cada uno, tuviéramos que hacer una fila, es lo primero. Y con el distanciamiento sería un lío. Cuando venga a llegar el último ya van a haber pasado cuántas horas. Él dijo, tendré una mejor idea. Ahora los voy a dejar con la tercera persona de la Trinidad. Voy a poner mi espíritu en cada uno de ustedes. Y sopló y puso sobre nosotros el Espíritu Santo de la promesa, que ahora cumple con ese rol de mediador y de intercesor. Él nos dejó al Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero, antes de pasar a este punto,
solamente reforzar, por si acaso en medio de mi emoción no entendiste que el tercer punto que Job descubrió es que necesitamos un mediador. Y ese mediador es Jesús. Es el adecuado porque es Dios y es hombre. Ahora Él nos dejó su Espíritu Santo para cumplir ese rol hasta que Él venga. Y cuando Él venga, sí, ya le veremos tal cual Él es. Y es allí donde Romanos habla de esta debilidad que nosotros presentamos. Y nuestra debilidad no es no saber orar. Hermanos, ninguno de ustedes ahí me puede decir, es que mi debilidad es que no sé orar. No, pero orar se lo enseñamos a nuestros niños en la escuela, siempre desde pequeño. Orar es hablar con Dios. Y todos nosotros sabemos orar. Ahora dice Romanos que nuestra debilidad es que no sabemos qué hemos de pedir como conviene. Y ahí sí, y obviamente la palabra de Dios no se equivoca, me pasa a mí todo el tiempo. Ante una situación, yo no sé cómo orar, pero mira, ahorita yo dije que no oráramos para que nos quite la consecuencia, sino para que nos extienda la misericordia. Hay como tantas cosas que uno a veces quiere. Leí el otro día una cita de un autor famoso, no recuerdo el nombre ahora, pero decía algo así como que nosotros vivimos la vida cristiana pensando que lo que Dios nos prometió era estar sanos, prosperados y felices. Y que si eso era lo que creíamos, no le habíamos preguntado al apóstol Pablo. A veces no sabemos qué pedir como conviene. Por eso dice Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese mediador que necesitamos no solamente está allí para interceder, para mediar entre el Padre y nosotros, sino que Él mismo nos ayuda a saber qué decir y cómo decirlo. Este es un punto que es muy fácil de entender para los hombres casados. Levántame la mano los hombres casados aquí. Muy bien. Todos esos hombres casados se van a relacionar conmigo en esto que voy a decir. No hay cosas que usted quiere decir y que gracias a Dios el Señor permite que usted se lo diga a su esposa. Voy a decir tal cosa. Y su esposa le dice, no, pero espérate, si tú lo dices así, se va a malinterpretar. Y la gente se va a molestar contigo y no te va a entender. Yo te entiendo porque yo te conozco y sé la intención con la que tú la estás diciendo. Pero el que no te conoce no va a aceptar ese mensaje de esa manera. Así que mejor tú lo dices así, así y así para que te entiendan. Hombres, díganme, ¿soy yo solo? Se relacionan conmigo. Y de verdad usted le hace caso a su esposa y usted lo dice así y entonces el mensaje llega más claro. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Es que Él te conoce y Él conoce a Dios. Entonces Él te dice qué palabras debes utilizar para que el mensaje sea aceptado de la manera correcta. Por eso es que a veces nosotros decimos, Señor, sánalo ahora. Como que estamos dándole una orden. Y el Espíritu Santo dice, Señor, yo te ruego que tu inmensa misericordia y bondad extiendas tu favor y si es tu voluntad, traigas completa sanidad, porque tú tienes poder para sanar en el nombre de Jesús. Amén. El cuarto punto es que tenemos que reconocer a la hora de ser vallado y ponernos en la brecha por nuestra familia que tú y yo no sabemos qué hemos de pedir como conviene. Por tanto, aún para orar necesitamos la guianza
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra cosa que debemos aprender es el quinto punto, ¿verdad? Que debemos aprender es que cuando tú y yo, este es el quinto punto, cuando tú y yo nos ponemos en la brecha, estamos haciendo equipo con Dios. Hermano, no hay una cosa mejor que tú hacer equipo con Dios. Por eso es que Romanos 8 define que nosotros, Romanos 8, me perdí, que define que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bueno es usted ser parte de un equipo ganador. Por eso yo soy liceísta. Ay, se me van a ofender algunos. Gracias a Dios que el anciano Guillermo me apoya y está conmigo. No, pero es una broma. Pero saben, cuando nosotros hacemos equipo con Dios, la victoria está asegurada. Entonces, cuando tú y yo nos ponemos en la brecha, tenemos que entender que estamos haciendo equipo con Dios. Es una doble operación. Dios trabaja y nosotros trabajamos. Dios está haciendo el milagro y nosotros estamos orando para que el milagro suceda. Tú y yo no podemos hacer el milagro. Tú y yo no podemos resolver el problema. Pero tú y yo podemos hacer equipo con Dios. Nosotros orando y Dios actuando. Jesús enseñó esto en Juan 5. Y lo voy a parafrasear también. Tengo muchas citas, por eso he estado parafraseando mucho. Porque lo que quiero es simplemente dejar la enseñanza. Usted después en su casa estudia todo esto. Pero en Juan 5 se narra la historia del paralítico de Betesda. Y rápidamente, para el que no conoce la historia, este era un hombre que tenía 38 años ahí alrededor del estanque, donde de vez en cuando descendía un ángel y había sanidad para el que llegara primero. Y Jesús se le acercó y le dijo: oye, ¿qué tú quieres? Jesús le preguntó: ¿qué tú quieres? Y él empezó a dar excusas. Dijo: no, nada, porque antes de que, cuando el ángel descienda, antes de que yo baje, ya han bajado muchísimo y otros lo hacen primero que yo, así que... Pero Jesús no le preguntó cuál es tu problema. Jesús no le preguntó qué es lo que te ha impedido ser sanado, por qué los 38 años. No, Jesús le dijo: ¿qué tú quieres? Y Jesús le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y al instante se levantó y el milagro fue hecho. Pero ¿qué pasa? Que esto sucedió en el Sabbat. Esto sucedió un día sábado. Y todos los que se oponían a la obra de Jesús, en vez de maravillarse por el milagro de ver a un paralítico de 38 años caminando, lo que empezaron a criticar, porque hay gente que no hace el milagro, no te va a resolver el problema y te critica porque tú vas donde el que te lo resuelve. Porque yo en el lugar de este paralítico le diría: y los 38 años que yo tuve ahí, ¿por qué uno de ustedes no vino y oró por mí y me sanó? No, ellos lo que se fijan es que eso fue un sábado. Y vinieron a reclamar a Jesús, y me fascina la respuesta de Jesús, y quiero hacer referencia a 3 versos en Juan 5, el 17, el 19 y el 20, porque ilustran este concepto de equipo del cual estoy hablando cuando nos ponemos en la brecha. Dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Lo que Jesús está diciendo: hoy es sábado y mi papá está trabajando. Él no está descansando. Y yo trabajo. ¿Vieron el equipo? Si Dios trabaja, yo trabajo. Dios le dijo que iba a sanar a ese paralítico, pues Jesús fue y sanó a ese paralítico. Versos 19 y 20. Respondió Jesús, todavía en Juan 5, y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Lo que Jesús le dijo es que yo lo que estoy es simplemente viendo lo que el Padre me está mostrando. Hermano, deja ya de estar haciendo competencia con la gente. Hermano, deja ya de estarte fijando en la gente. Fíjate en Dios y en lo que Él quiere hacer en ti. Haz equipo con Dios. Ponte en la brecha. Que Dios te va a mostrar por qué camino andar. Dios te va a mostrar en qué negocio entrar. Dios te va a mostrar la salida a cada necesidad. Dios te va a mostrar dónde está la provisión. Dios te va a mostrar el milagro, porque Él hace sendas donde no hay. Él abre camino nuevo en el desierto. Él da agua de la roca. Él abre el mar en dos. ¿Qué milagro necesitas? Ponte en la brecha y haz equipo con Dios. Ponte en la brecha y haz equipo con Dios. Y quiero terminar haciendo una ilustración del Antiguo Testamento de este quinto punto, antes de dar la consideración final. Esta historia, que no, una vez más no voy a leerla, pero voy a leer un verso, ilustra gráficamente lo que significa hacer equipo con Dios. Esto que Jesús habló en Juan 5 se ilustra gráficamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 10. Es la historia de uno de los valientes de David, que se llama Eleazar. Y yo voy a leer este verso para que veamos cómo funciona. Dice, Eleazar, ¿verdad? Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Miren por qué yo digo que esto ilustra gráficamente este último punto. Dice que Eleazar, uno de los valientes de David, ¿verdad?, tomó su espada, se levantó contra los filisteos hasta que su mano se cansó. Pero en lo natural, si su mano se cansa, ¿qué pasa con la espada? Se cae. Sin embargo, dice aquí, hasta que su mano se cansó y la espada se le quedó pegada en la mano. Literalmente, el cansancio, el agotamiento era tal que se le contrajeron los músculos de la mano hasta el final, que la espada no podía salir de ella. Y Dios iba guiando la espada para que donde quiera que él fuera, hiriera al filisteo y tuviera la gran victoria. Que dice ahí, y Jehová dio una gran victoria. Espérate, ¿cómo Jehová? ¿No fue Eleazar que se fajó? ¿No era Eleazar que tenía la espada en la mano? Ahí debería decir, y Eleazar consiguió una gran victoria y todo el pueblo fue solo a recoger el botín. No. Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria, porque es un equipo, porque él solo se puso en la brecha, él cogió la espada y dio el paso al frente e hirió a los filisteos, y Dios hizo lo otro. Dios hizo que su mano se quedara pegada a la espada y Dios hirió a los filisteos y Dios dio la gran victoria. ¿Cuántos quieren coger su espada en la mano hoy? ¿Cuántos quieren ir y tomar el territorio que Dios ha declarado que es nuestro? ¿Cuántos quieren el botín? El problema de nosotros es que queremos el botín y que Dios no lo traiga. Y Dios es tan bueno que hasta eso hace. Ayer yo estaba llorando y le dije, pero Señor, yo estuve fuera del país, no he hecho nada este año. Y me llamó un cliente y fue a mi casa. Yo le dije, no, pero yo voy donde tú estés. No, quédate ahí, yo voy a tu casa. Y me llevó el botín a mi casa. Hasta eso Dios hace. Pero hermano, no podemos nosotros estar esperando que Dios nos traiga el botín. Dios quiere hombres que levanten vallado. Dios quiere hombres que se pongan en la brecha. Dios quiere hombres que saquen la espada. Y Dios va a clavar esa espada en tu mano y va a darte la victoria. Y entonces tú y tu familia van a recoger el botín, porque no fue Eleazar nada más. Ahí dice, y el pueblo en pos de él tan solo a recoger el botín.
Yo quiero coger mi espada ahí. Que Abril y Julie vengan atrás de mí recogiendo. ¿Cuántos son hombres valientes? ¿Cuántos son de los valientes que cogen su espada en la mano y que quieren que Dios los use para una victoria? Hagamos equipo con Dios. Aunque a veces no sabemos ni siquiera por qué oramos. Dios nos pone a orar y Dios quiere que tú seas parte y te dice que empieces a orar. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y a veces Dios te levanta y te pone a orar por una persona y tú ni sabes por qué, pero haces equipo con Dios y empiezas a orar por esa persona. Y luego te enteras que en esa hora pasó algo y que la misericordia de Dios fue extendida sobre esa vida. Y que Dios, que estaba decidido a dar la victoria, te mostró a ti para que fueras parte del equipo, para que fueras parte del equipo.